Emma Toledo Vila es originaria de Cintalapa, Chiapas. Ha sido una figura clave en la política chiapaneca y mexicana, siendo fundadora del PRD en Chiapas y ocupando cargos como diputada local en 1995. También ha sido presidenta del PRD en Chiapas y senadora suplente. Emma ha trabajado en la reconstrucción del tejido social en Chiapas, particularmente en el contexto de la masacre de Acteal. Actualmente trabaja en la Auditoría Superior de la Federación, donde continúa contribuyendo al desarrollo y la transparencia en la gestión pública. Hola amigos, amigas, compañeros, compañeras de lucha, me da mucho gusto otra vez vernos, platicar y pues el día de hoy, así tal como ustedes lo escucharon, ya vieron la semblanza de nuestra invitada de hoy. De verdad estoy muy contenta, siempre, cada vez que traigo una compañera, siempre les digo, es una compañera con una gran historia, compañera aguerrida, de lucha y pues hoy vamos a conocer una nueva historia, una compañera de Chiapas, así es que me da mucho gusto, te doy la bienvenida mi querida Emma, aquí a Nosotras en Ruta. Claro que sí, gracias a ustedes por haberme invitado, a ti Betty, te agradezco mucho, sobre todo por el espacio, y sí, mi nombre es Emma Toledo Vila, soy de Cintalapa, Chiapas, tenemos por ahí una colindancia con los Chimalapas, siempre hemos andado de las greñas, pero nos respetamos. Y bueno, soy madre de 4 hijos. Tengo un hijo que es escritor, Gabriel. Acaba de cumplir 41 años. Es muy talentoso. Él acaba de sacar un libro que se llama Muriendo al Sur, que maneja una parte del conflicto armado y otra parte de los asesinatos que hubieron en Chiapas con lo que fue en el gobierno de Patrocinio, ¿no? El otro es Omar, que también es un chef muy talentoso, que tiene un programa que se llama Entre Comales y que se dedica a todo lo que es la comida tradicional. La otra es Mercedes, que es ingeniera, es la consentida de la casa. Y ella trabaja, pero no crean que le gusta mucho quebrarse el cerebro, ¿no? Trae maestrías, pero ella se lleva la vida tranquila. Y Luis Emilio, que es el más chiquito, que es un joven también talentoso, tiene 26 años y es político. A los 19 años fue candidato a la Diputación en Chiapas. Obviamente en el estado todo estaba negociado y ganó Morena. Mi carrera política empezó muy joven. Yo estudié en Cintalapa, Chiapas. Mi secundaria, empecé con un conflicto en secundaria. Vengo de una familia acomodada, el cual siempre a mis compañeros de lucha les llamó mucho la atención, porque yo sí renunciaba a lo que yo tenía, ¿no? No me vendía por lo que me pudiera dar el gobierno, ya que no lo requería, porque muchas veces eso pasaba en los movimientos sociales, jalaban a los líderes, les daban un dinerito, hasta una computadora, y ahí nos dejaban colgados, ¿no? De la brocha. Empecé en un movimiento que fue de la secundaria Rodolfo Figueroa, sacamos a la presidenta municipal y luego posteriormente me fui a estudiar educadora. Por casarme no terminé la carrera. Mi matrimonio dilató 1 año con una persona que era muy cercana a las luchas sociales. Por X y Y no se pudo seguir ese matrimonio y me regresé a estudiar. Cuando llegué al Colegio México me di cuenta de que resulta que nos tomaban el pelo. Esa escuela era de Zoé Robledo Rincón, el abuelo de Zoé Robledo, el que hoy es el director del IMSS. El director del Seguro Social. En esa escuela pues te pedían una cosa por otra, tomamos la escuela, y ¿cuál ha sido la sorpresa? Que había mucha ropa interior de jovencitas
en lo que era su oficina, en las gavetas de su escritorio. No me digas. Nos dio mucho coraje, la verdad. Iniciamos una lucha incansable. En ese entonces estaba Cuello Trejo de la Secretaría de Gobierno y yo pedí apoyo porque éramos puras mujeres. Pedimos apoyo a la universidad y lo que era un movimiento chiquitito es un movimiento grande, ¿no? Y la universidad, el área de sociales, el área de veterinaria. Luego alguien me dijo, vete a la COSEI de Oaxaca. Me fui a la COSEI, estaba un compañero que se llamaba Cirilo Peña y Fidel Peña en ese entonces, y ellos nos brindaron el apoyo. Se hizo mítines, se hicieron asambleas, y bueno, ahí fue creciendo todo, se hizo un súper movimiento, ya no sabía el gobierno cómo pararlo, porque después pedí el apoyo de la OCES, de Venustiano Carranza, y los compañeros indígenas nos fueron a ayudar, y ahí estuvieron. Entonces, ya no sabían. Cuello Trejo me llamó en una ocasión y me dijo, necesitamos negociar. Y le dije, no, hasta que no nos den lo que nosotros requerimos, no hay oficialización de esta escuela, les cobran a todas las compañeras el título a lo que ellos quieren. Encontramos ropa interior del señor, el dueño de la escuela, en sus gavetas, y no vamos a ceder. Y así nos echamos casi boteando. Bueno, aprendí a comer bolillo con queso. Boteábamos por todos lados. Enseñé a mis compañeras a subirse a un camión y pedir. Y sí nos daban, lo mejor de todo es que sí nos daban. Y ahí estuvimos manteniendo el movimiento. Después llegó un compañero que era muy cercano a Alberto Castillo. Ahí empecé ya a meterme a lo que era la política, a Jorge Moscoso Pedrero. Y luego llega a Jorge Arturo Luján, que era de la corriente socialista. Y ahí empecé a meterme a la política. Obviamente los compañeros pues olían, ¿verdad? Quienes tenían madera para liderazgos. Y yo empecé a meterme ahí, empecé a meterme a los movimientos sociales. Al final de cuentas tuvimos que negociar ya el movimiento. Las compañeras se fueron a Sinaloa a terminar allá su carrera y otras se fueron a Guerrero. Nos abrieron el espacio a algunas escuelas y acomodamos a todas y bueno, ya el movimiento ya no daba más. Pero yo ya me quedé con eso, ya con la invitación de la corriente socialista, y en esa corriente socialista estaba el hijo de Genaro Vázquez. Mira, Genarito. ¿a ustedes también les tocó? Ajá, Genarito, y me metí a lo que era la corriente. Teníamos los compañeros del PMT, del PRT, nos uníamos, nos sentábamos a platicar y según nosotros a discutir la política del Estado. Ajá. Pues éramos muy poquitos. Chiapas empezaba a moverse todo lo que era el ZLN y sin embargo nosotros dábamos nuestra lucha en la manera que nosotros podíamos. Me caso, me embarazo, me detienen, me detuvieron, eso le costó a un Pero tío. ya estando casada. No, antes, cuando fue el movimiento del Colegio México, luego se empezaron a hacer en Matumaxá diferentes foros. Matumaxá tenía su trayectoria política y ya el Estado ya no nos aguantaba. Definitivamente ya soñaba con nosotros y de repente yo traía un arma, lo confieso, en mi bolsa de un compañero y de repente ¡pum!, nos cae la chota, la policía en la combi de la universidad. Yo alcanzo a sacar la pistola de mi bolsa y a meterla abajo de uno de los asientos y nos llevan todos detenidos. A mí me detuvieron 48 horas porque se movieron
mis familiares, un tío que era militar, el mismo procurador que era pariente muy cercano de la familia, al grado que él puso la renuncia como procurador, porque frente de mí estaban, pues a los compañeros los estaban, pues, tocas eléctricos en los testículos, los torturaban, tehuacán en la nariz, y luego, las torturas en ese entonces no eran nada más el chilamiona, ¿verdad? Claro. Agarraban y metían a los compañeritos, se los llevaban, les ponían un mecate aquí y se los llevaban al río Grijalva y los sumían ahí. Sí. Entonces, y realmente yo no sé por qué fue tanta hazaña con nosotros. Sí éramos peligrosos, pero no tanto, pues, ¿no? No era ahí el meollo del asunto. Se viene el problema de Chalchihuetán, de la quema de las casas de los compañeros indígenas, y ahí empezamos. Me caso con un compañero de la corriente, nace mi primer hijo. En ese entonces se estilaba que era el compañerismo. Tenía una casa muy bonita, cerca de la casa de gobierno que me dio mi papá, y ahí vivía el hijo de Genaro Vázquez también con nosotros. Él me ayudaba. Bueno, cuando dices vivía, ¿es porque ustedes le dieron hospedaje o él vivía? No, ya. Les dimos hospedaje a unos compañeros de la corriente, y Genarito me dieron así como aquí te entrego a Genarito, la persecución es muy grande y apóyanos en que Genarito esté bien. Nos íbamos, de repente no teníamos dinero, yo embarazada del segundo niño, se iban a botear los compañeros a los mercados y a vender un periódico que se llamaba La Tribuna Proletaria. Y de ahí sacaban el dinero para la leche del niño. Porque te tocó colaborar con el movimiento. Ajá, ellos, y hasta el nene. El niño le daba leche porque si no, no había. Porque nuestros papás nos dijeron hasta aquí. O sea, nos cortaron todo apoyo económico. Bueno, mi madre, pobrecita, siempre nos mandaba escondida el dinero. O sea, mi nieto, ni modo que no coma, ¿no? Estos locos están metidos en eso y ni modo que no coma. Entonces, nace Gabriel, Omar, y fue lo mismo. Genaro me apoyaba en eso, y Genaro me hacía pasar muchos dolores de cabeza porque me lo recomiendan y de repente, al fin joven, se me salía. Y ahí tenía yo que ir a todas las discotecas con la panza embarazada buscando a mi hijo perdido, ¿no? Y órale, vámonos de regreso. Y eso se ríe Genaro porque me dice, oye, ¿quién lo iba a hacer, no? Más que tú. Y sobre todo con el carácter. Pasó el tiempo, seguimos en los movimientos, me fui a la costa de Chiapas, me hicieron el llamado para formar el nuevo partido político y nace el PMS y me fui a la costa de Chiapas con el papá de mis hijos a formar el PMS y lo formamos en toda la cordillera de la costa, desde Escuintla, el Soconusco, el Soconusco desde Escuintla hasta la frontera con Guatemala. Llegó en ese entonces, estaba la campaña del ingeniero Cárdenas, nos tocó hacer la campaña, nos tocó el fraude electoral que ustedes todos conocen, y al final de cuentas a mí me sacan de una de las casillas, acababa de nacer mi bebé, mi tercer bebé, Mercedes nació el 13 de junio, la elección fue el 5 de julio, y estaba días de una tercera cesárea muy delicada, y me sacaron a punta de culatazo de las casillas, porque el ingeniero Cárdenas iba ganando ahí, y la gente del PRI me sacó. Y obviamente, pues, y luego con la angustia del bebé, ¿verdad? Porque, pues, ¿cómo le iba a dar de mamar? Se abren unos puntos de la herida. No me digas. Y eran primos del papá de mis hijos, ¿no? Los que lo hicieron porque
pues porque yo era muy peleonera y yo estaba peleando los derechos y las casillas porque era representante general. Y bueno, en ese entonces, en Chiapas, luego se forma el PRD y nos toca la primera elección del PRD. La primera elección del PRD, donde nosotros ganamos, yo era de la Comisión de Garantías y Vigilancia. Ya empezaba yo a traer la historia, ya una historia, ya me conocían sí, claro, de la manera de hacer política y lo violenta que podía yo ser en su momento, ¿verdad? Y Bueno, inteligencia en ese entonces ya te identificaba, pero muy bien. No, inteligencia me identificaba para todo, ¿no? De hecho, Interpol se llevó a mi niño, ¿no? Y me empezó a presionar con el problema de Chalchihuetán. Se llevó a la niña que cuidaba al niño y al niño que estaban en la carriola. Al papá de mis hijos se lo llevaron y lo golpearon muy feo. Y yo pensé que se lo habían matado. Y a partir de entonces él ya se retira y nos vamos a la costa a formar a meter al PRD. Me voy yo a la Comisión de Garantías. Estuve un tiempo, bendito Dios, Chiapas en ese entonces, el PRD brilló y ganamos en la costa, ganamos 6 municipios. Mira. Fue un éxito rotundo. Las elecciones en ese entonces fueron gobiernos que vigilábamos. A mí me tocó ser en ese entonces diputada local. Lo jugué por una moneda. Quiero decirles que yo no tenía la mínima intención de ser diputada. Porfirio Muñoz Ledo en ese entonces mandó a un compañero a preguntar si yo iba a la lista de pluri y le dije que no tenía interés. Y mi compañero llevaba la misión de que tenía que llevar el sí a Porfirio y ya así como diciendo, déjame estar fregando, estoy haciendo tarea con los niños, porque yo sabía que si yo aceptaba ser diputada, mi familia iba a pasar a segundo término, ¿no? Eran 3 niños. Entonces, yo lo pensé mucho y le dije, lo hagamos por un volado. ¿Así? Y en el volado caíste. Tú estás loca, me dijo. Es que la diputación es tuya, te lo has ganado. Le digo, sí, pero lo hagamos por un volado. Y lo hicimos por un volado y pues cayó, ciertamente pues era mía, suerte, ¿no? Al final de cuentas. Y sí, me apuntan en la lista. Ahí le dimos nosotros al EZLN varias candidaturas. La parte de Simojovel y la parte de lo que fue todo lo que era el área de conflictos, Altamirano, era Altamirano, luego también era Orchuc, y varios municipios que estaban en los Aguascalientes, ¿no? Okay. Se hace la elección del 90, y tuvimos a Domingo López Ángel, que era un indígena Tzotzil, que él quería ser diputado. Llevaba en ese entonces a Óscar de León, el padre de hoy la senadora Sacil. Iban por el PRD y el que era muy impulsivo era Domingo López Ángel y por poco y cocina Porfirio. No me digas. No, lo detuvieron, era una camioneta blindada, bendito Dios, lo previno Jorge Moscoso, que era el presidente del PRD, y le echaron gasolina a toda la camioneta y lo prendieron y me decían, ¿cedemos? Y le dije, a ver, ¿qué quiere Porfirio? No, pues Porfirio quiere el número 3 de la lista, que ese es el tuyo. No, el número 2, me dijo, ese es tuyo. Y le dije, yo no tengo ningún momento, o sea, mire, si voy a entrar, voy a entrar. Dénselo. O sea, no hay ningún problema, no hay necesidad que cocinen a Porfirio. y el compañero que estaba en el instituto dijo, bueno, sí lo voy a hacer. Y ya, paramos ahí las aguas. Nunca lo hizo.
O sea, le presentó una lista falsa a Porfirio y me dijo, por estatuto del PRD eso no se puede hacer. Nunca lo supo, ¿verdad? Domingo. Y al final de cuentas, sí entró como diputado. Entramos en ese entonces 6 diputados del PRD. Sin embargo, a la hora de la elección, en ese entonces estaba ya el movimiento de la Asamblea del Pueblo Chiapaneco, que nuestro candidato era Amado Avendaño. Amado fue candidato en el 94 a gobierno del estado de Chiapas y contendió con el papá de Zoe Robledo, Eduardo Robledo Rincón. O sea, con el que ustedes tuvieron, o que tú tuviste tu primera experiencia dentro del movimiento en la escuela. En la escuela. Ajá, sí, claro. Sí, y fue creciendo todo el proceso, porque Chiapas era un polvorín. Sí. Y ahí nos dio la oportunidad de que la izquierda empezara a hacer sus movimientos y de repente nos sentíamos chiquitos, porque ¿quién iba a ir a hacer las pintas? Uh-huh. No, pues nosotros. Uh-huh. ¿Quién iba a poner las pegas? No, pues nosotros. Uh-huh. ¿Quién iba a pintar las bardas? No, pues nosotros. Yo con la panza embarazada, ya viene la policía y la vieron, porque en ese entonces era penado. Entonces todos nos metíamos en un bocho que andábamos, que era de nosotros, todo viejo, porque pues así se llevaba. Tenías que hacer la sosa cáustica con harina para pegar y no nos despegaran los que se panfletos, pegaban, pero fuerte, bien ¿no? pegados, Claro, sí. Y pues eso era perseguido, ¿no? Y teníamos que ir a la altura de lo que era el movimiento. Con Amado Avendaño fue un movimiento donde participa la iglesia y participa el EZLN. El problema es que las ONG, si nos ayudan, enseñamos a votar a los compañeros indígenas. En un dedito les poníamos como las caritas felices, el solecito, pegadito, un pegoste, y entonces ellos ya lo llevaban y ya sabían cómo tenían que votar, pero que tenían que votar bien porque eran votos nulos. Sí. ¿Saben dónde nos falló? Amado ganó, le ganó a Eduardo. El problema es que no teníamos cuidadores de casilla. La estructura electoral nos falló como le falló al ingeniero Cárdenas. No teníamos las actas y aunque se peleó, y lo interesante de esto fue que se hizo todo un movimiento social ahí en el estado. Las organizaciones sociales eran muy fuertes, se unieron todas y se llamó la Asamblea del Pueblo Chiapaneco. Eso fue en 94, 95, PRD empieza a desmoronarse todo, porque todo el mundo estaba en la Asamblea del Pueblo Chiapaneco. Y nosotros éramos 5 moscos dentro del partido, pues nada más nos veíamos y, oye, pero viene una elección, ¿qué vamos a hacer, no? Y empezamos, a mí me nombraron para ir a cabildear a todos los municipios, y yo llevaba un equipo de jóvenes, y yo decía, a ver, yo tengo que ver cómo voy a sacar a los mejores perfiles. Tiene que ser la gente la que los ponga. Y entonces empezamos un equipo de jóvenes y los metíamos al mercado y ahí íbamos y nos decían, fulanito, perenganito, estos son los que la gente quiere, ¿no? Entonces una pequeña encuesta con ellos y ahí íbamos a buscar a la persona y le ofrecíamos la candidatura. Y ellos decían que sí. Ah, qué bueno. Sí, y se fue cuando ganamos los ayuntamientos en la costa, pero el EZLN, en la parte de Simojovel, da la orden de no votar. Entonces, de 36 municipios que podíamos haber tenido, solo tuvimos 18 ayuntamientos. Pero eran 18 ayuntamientos, pero eran 18 ayuntamientos muy representativos en la zona de conflicto, porque era Altamirano, Citalá, Orchuk,
Bueno, ¿no? Sí, eran municipios muy representativos y queda pendiente Ocosingo. Ocosingo en ese entonces era toda una efervescencia social. Me nombran que yo fuera a cabildear con Ocosingo por el acercamiento que yo tenía con las organizaciones sociales, con la Orcao, con la UNAL, entonces, y me nombran para ir a ver eso. Y nos vamos, la gente del PRI, del PAN, como representante del PRD yo, y empezamos a intercambiar si se hacía la elección o no. Los compañeros de las organizaciones, incluyendo algunos del EZLN, me jalaron y me dijeron, no procede la elección en Ocosingo, usted vea cómo le hace, pero queda en sus manos. O sea, me dejan una responsabilidad que yo sabía que era un delito, no llevar a cabo un proceso electoral en un municipio. Y yo dije, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? Pues, ¿qué pasó? Que al final de cuentas empezamos a dar larga a la plática que teníamos, a los agarrones que teníamos, a los sombrerazos que teníamos desde el Consejo Electoral de Ocosingo. Y ahí a las 5 de la tarde ya no pueden volar los helicópteros. Y jalamos tiempo. Al final de cuentas, a las 4:45 le dije, a ver compañeros, ya el proceso electoral yo creo que no se va a llevar a cabo. Ocosingo es muy grande, ¿quién va a entregar las boletas? toda la papelería. Y toda la papelería, ¿quién va a entrar a la selva? Ahorita, en la madrugada, yo creo que nadie. Y ahí nos dieron la pauta. Cuando llegamos, quiero decirles que íbamos volando en el helicóptero y no, me iban diciendo, me iban presionando los partidos políticos. Llegué a Tuxtla Gutiérrez, en ese entonces estaba Mario Saucedo, que era el secretario general del PRD, y le dije, Mario, no aguanto un grito más de estos cabrones, porque yo estoy llevando a cabo lo que ellos me dijeron, lo que me pidieron ellos, que no hay garantías del proceso, y ¿qué vamos a hacer? Le habla al gobernador y le dijo, está pasando esto, ya la compañera va a salir a la prensa a decir la presión que traen contra ella, y dijo el gobernador, no, espérate tantito, yo esto lo voy a arreglar. A mí no me conviene en vísperas de un proceso electoral Y que salga todo que ese tema. salga todo esto a la luz sí. pública. Habló el gobernador y los empezó a calmar a cada uno de los partidos políticos. Porque te habla de una ingobernabilidad en un proceso Sí. electoral. Y entonces se tomó el acuerdo de que Ocosingo se manejaba aparte. Y bueno, se llevó el proceso, fue cuando el EZLN no vota en Simojovel, al otro día era el proceso. Y ganamos Costa y municipios importantes de la zona de conflicto. Y posteriormente se lleva a cabo ya el cómputo. Entramos a la diputación. Me toca entrar a mí y a otra compañera del PRI. Eran 38 diputados y solamente 2 mujeres. Solo 2. Solo 2 mujeres, una compañera del PRI y tu servidor. Pero era la primera elección donde entran 2 mujeres o de por sí ya en No, anteriores eran las elecciones? que pudimos entrar porque realmente eran puros hombres, Sí, ¿no? todos eran. Puros hombres. Y no había qué género ni nada, a Sí, ellos no en les ese entonces, importaba. no. Y luego nos toca hacer una mesa. Esa legislatura fue una legislatura. Porfirio escogió a los diputados del PRD. Y teníamos que darle otra cara a la sociedad. Ya era mucha violencia en Chiapas. Entonces los diputados del PRD tenían que tranquilizar, tenían que calmar, darle una estabilidad al Estado. Y el gobernador dijo, yo voy a gobernar con ustedes. Yo no tengo compromiso con mi partido y los voy a apoyar en todo lo que pueda.
sí fue una situación tensa porque tuvimos que instalar una mesa porque Ocosingo tenía que tener un gobierno, ¿no? Instalamos una mesa, nos fuimos a Ocosingo, se sentía la tensión que había y empezamos a negociar, a negociar. Por un lado, la sociedad civil, STLN, organizaciones, y por el otro lado, la gente del PRI, ¿no? Y estaba la tensión, quema de esto, quema el otro, toma de carretera. Bueno, eso estaba desatado y nosotros ahí. Y al final de cuentas, ellos propusieron, ¿por qué no hacemos un consejo de 10? Bueno, pues hagamos un consejo de 10, gobernador, proponen un consejo de 10, cámara, no, pues la cámara era puro PRI, ¿verdad? Entonces iban a hacer lo que el gobernador dijera. Y nos llamó el gobernador y me dice, diputada, ¿cómo lo ve? Le digo, va el consejo de 10 porque no vamos a poder darle gobernabilidad a este estado. Usted es nuevo. Porque se fue el Eduardo Robledo, la Asamblea del Pueblo Chiapaneco lo dejó gobernar 2 meses. Y se fue Eduardo Robledo y lo mandaron, no sé, de embajador a... El caso es que lo sacaron. Se fue. Sí. Y llegó el otro gobernador que nos dio más cabida, que nos dio más oportunidad de negociar. Y entonces ahí empezó ese consejo, que era una estira y escoja, porque no estaba dentro de la ley. Era 5 de acá, 5 de acá. Nuestra gente, sí les dije a la gente de la Horcao, le dije a Juan Vázquez, compañero, la verdad, muy inteligente, Porfirio, que también era Porfirio Encina, que era muy inteligente, o sea, eran muy jóvenes, pero tenían mucha habilidad política, ¿no? Y entonces dijimos, a ver, va. Fuimos a la diócesis. En ese entonces don Samuel ya tenía un acercamiento conmigo y le dije, don Samuel, ¿usted qué opina? Y me dice, ¿no te quiebres el cerebro? Presione que vaya al consejo de 10 y que lo encabece Juan Vázquez. Y él lo encabezó, Juan Vázquez encabezó el consejo, se comió a la gente del PRI, porque era muy hábil el compañero. Y ahí empezaron a hacer muchas obras en lo que fue la zona de conflicto. Nosotros entrábamos a los Aguascalientes, teníamos ese enlace. Pero ahí, mi querida Emma, estamos hablando ya de después del estallido del ZLN, Del ¿no? 95. El 94 es que todavía estaba ese proceso de las mesas de San Andrés. Uh-huh. Por eso, antes ya se había dado el estallido del ZLN. En el 94, que fue cuando Amado Avendaño es nuestro candidato. Ah, muy bien. Sí, 94. Ustedes ya entraron ya en el proceso. El proceso ya de esa. Los acuerdos, yo sí, ¿no? tenía que estar yendo con ellos. Ajá. ¿Por qué? Porque entraba en ese entonces con la CONAI. Sí. Entraba con la CONAI y bueno, ahí andábamos en ese proceso de estira y me encoge. Ya con la diputación se me facilitó un poco más, porque llegué a ser, como le dijera, como un brazo donde yo podía hacer las denuncias que estaba pasando dentro de la selva, ¿no? Y yo tenía un asesor, que era Javier Lorriaga, que estaba en Cerro Hueco, en el penal de Cerro Hueco, y él me escribía mis intervenciones a tribuna. Llegué a ser en ese entonces, las denuncias que se hacían desde lo que pasaba dentro de la selva a lo que realmente ya se podía hacer la denuncia, era una tensión fuerte, ¿no? Porque ya no sabían en la Cámara con qué iba yo a salir el día de hoy. ¿Por qué? Porque pues me convertí como en el brazo que podía hacer esas denuncias y pues tenía fuero, ¿no? Y empezó toda luego más tu historia, ¿no? Que ya traías. Ya traía historia. Sí. Y empezó todo un movimiento
Ya Gobernación quería, en la zona de Palenque, estaba unos sacerdotes que era Chel y Gonzalo, ¿no? Chel y Gonzalo manejaban una parte del movimiento en esa zona y ya andaban tras de ellos, ¿no? Ya andaban tras ellos, empezaron como a descabezar todo el movimiento, sutilmente, ¿no? Las desapariciones, las torturas, persecución. Y los compañeros que estaban en las ONGs, porque al final de cuentas armamos una ONG para poder manejar las cosas, pues tuvieron que trasladarse a Oaxaca. Luego empieza la pesquisa que querían agarrar a Marcos, y por fin que detienen al pobre de Lugo, ¿no? Que no era Marcos. Y ya empezó la persecución muy tensa sobre todo lo que fue los compañeros del zapatismo. Y bueno, denuncias tras denuncias, se empiezan a enrarecer ya las zonas. En eso ya detienen a Chel y a Gonzalo, ¿sí? Y me acuerdo que me hablaron unos compañeros de allá mismo de Palenque, me dijeron, oye, es que se llevaron a Chel y a Gonzalo y no sé dónde está. Y no se está dando cuenta el Estado, ahí ya era Chofet, no se está dando cuenta el Estado del problema que están armando, porque en ese entonces Chiapas era toma de carreteras, los compañeros no hacían enfrentamientos armados, ¿no? Sino que eran presiones sociales muy fuertes. En Tuxtla Gutiérrez tomaban todo, se cerraban ya era una presión más fuerte. Teníamos el apoyo también de otro compañero sacerdote que estaba en la zona de Simón Jovel. Pero la detención de Chel y de Gonzalo fue algo que creo que el Estado no le midió, ¿no? Porque al final de cuentas yo tuve que llevar mis niños a lo que era la Cámara y hablé con un compañero que era diputado del PAN y le dije, oye, es que me voy a aventar a ir a la Procuraduría, te encargo que te quedes acá, voy a patear la puerta de la Procuraduría, tengo que ir a buscar dónde están, me están pidiendo que yo lo haga, ¿no? Y la diócesis también, y los tengo que ir a buscar. Entonces llegué a la Procuraduría, no me dejaban pasar, al final de cuentas yo me llevé 3 compañeros y les dije, a ver, yo tengo fuero y tengo que pasar, y tengo que entrar a buscar a los compañeros, y están aquí porque deben de estar acá, no es posible, no se pueden perder, ¿no? Y empecé a buscar, ¿no? El procurador salió volando, dijo, esa mujer está loca, me va a encontrar y yo creo que me va a cachetear, yo no sé qué me vaya a hacer, yo me voy. Y empecé a entrar a todas las oficinas, a los separos, porque me decían, los separos, vamos a los separos, no estaban. A las oficinas, por fin, nunca los iba a encontrar porque los tenían del otro lado de un escritorio con esposas. Entonces, forzosamente, tenían que estar sentados en el suelo, ¿sí? Entonces, nunca los iba a encontrar porque si yo los pensaba encontrar parados, pues no estaban, ¿verdad? Y ya cuando se movió uno de ellos fue cuando yo dije, aquí están. Y ya los vi, estaban todos golpeados. Para entonces ya había una presión de la diócesis, una presión de aquí, inclusive del Vaticano, ¿no? Ya al final me los entregaron, ya los entregué, porque llegó un avión especial a recogerlos a ellos y se los trajeron a México, ¿no? Porque sí, ya la cosa estaba muy difícil. Tú puedes considerar que en ese entonces el procurador que era Chauffet, ¿no? No, Chauffet era el secretario de Gobernación. De Gobernación, ok. Sí. Fue cuando fue la época, creo que más sangrienta del país. No sé si coincidas conmigo, pero no solamente ustedes lo vivieron, que ahorita vas a contarnos más, pero los focos rojos eran Chiapas, Guerrero, Oaxaca. O sea, por la misma acción de este secretario. La COSEI, que no los dejaba en paz también. Sí, era una situación, pero había esencia. O sea,
había un porqué, el porqué luchar. Teníamos muchos compañeros muertos, Desaparecidos. Sí, desaparecidos. Detenidos como los compañeros. O sea, era una situación ya muy tensa, ¿no? A mí me tocó, de hecho, me acuerdo que hay un municipio que era del ZLN, que es muy chiquito en Chiapas, y llegué y un día platiqué con él. Era una gente tan sana, tan humilde, y platiqué con ellos y le dije, oiga, compañero, y para que yo lo pueda... porque ganó el ayuntamiento del PRD, eran perredistas. Y le dije, pero ustedes, yo les di el logotipo del partido, pero no son perredistas, ellos eran bases zapatistas. Le dije, ¿qué tal si los vuelvo perredistas para protegerlos más? Y me dice, sí, afílienos a todos. Bueno, pues un montón nos afiliamos al PRD. Y había esa conexión, ellos sentían como una protección, ¿no? Porque luego volteaba a ver a Matenango del Valle y el compañero que había ganado no sabía leer. Era muy humilde el presidente municipal, y entonces había que estar pendiente de ellos, de lo que eran las cuentas públicas, ¿sí? Yo hice esa tarea y le dije, a ver, compañeros, vamos a contratar un despacho, porque ni usted ni yo sabemos cómo administrar. Y que el despacho los vaya orientando. Yo no quiero que el día de mañana, dentro de 3 años, vayan y los recojan o se los lleven, porque hay obras que no están hechas, porque, o sea, al final de cuentas, se les preparó para que fueran diputados. El de Altamirano, que era un compañero que era zapatista, las bases zapatistas lo destituyeron por déspota. Ah, caray. Sí, ellos al final de cuentas hubo una queja. A mí nada más me decían, compañera, le va esta destitución. A ver, espérenme, o sea, la ley no la manejo yo, espérenme tantito. Bueno, le invitamos a la asamblea para que usted presencie la destitución del compañero. Inmediatamente sube el suplente. Entonces, ella iba corriendo a Altamirano, que atravesar una cantidad, y deja ver si me dan protección, ¿no? Porque yo andaba en un carrito, o sea, yo andaba en un Volkswagen, ¿no? Porque yo había hecho el compromiso de apoyar de mi salario a mi suplente, pero aparte a darle apoyo a las organizaciones sociales, para que tuvieran cómo moverse. Y perme, o sea, déjeme llegar y vemos la destitución de Rogelio y luego... Y ya ahí mismo ya votaban quién iba a ser el otro. ¿Sí? Porque Rogelio no había pasado bien la cuenta, porque... No, o sea, los traían bien, controlados. No los iba a opacar una cuenta pública, tenían que tener todo bien. Luego metieron a otro compañero. Pero en la Cámara era el problema, ¿no? Sí, claro. A ver a quién voy a meter, cómo va a ser. Legalmente, ¿cómo lo se legalmente, ¿cómo lo vamos a hacer esta figura? Ir con el gobernador, a explicarle al gobernador. A ver, de repente era el presidente de la Cámara, el del PRI, que decía, no, ¿cómo es posible así? Pero tú paras el problema. Porque estás mirando los enfrentamientos, se mataban. El gobierno me decía, ayúdennos. Yo un día sí y otro también andaba en helicópteros, porque hicimos una comisión de diputados. Una gente del PAN, el PT era mi hijo, y yo lo agarraba como apoyo, sí, porque con quién me apoyo, ¿no? Sí, y otra gente del PRI y del Frente Cardenista, que en ese entonces me parecía, ¿no? Que era hoy el Verde. No, es Movimiento Ciudadano. No, era el Verde. Sí, era una cosa así. Sí, era el Partido Verde. Mira. Sí. Y entonces, pues eso, ni siquiera esos eran esquiroles del PRI, y yo decía, ay, Diosito, ¿aquí qué voy a hacer? Y le decía, a ver, busquen. Tenía un abogado, tú búscale a ver cómo le vamos a decir al gobernador que va Y así nos pasó, en algunas ocasiones nos ponían en aprietos. Ay, ¿cómo le hacemos? Sí.
se empezó a descomponer más las cosas cuando provocan un enfrentamiento en Acteal. Ah, sí, claro. Claro, eso fue tema nacional. E internacional. Sí, sí, sí. En ese entonces, de repente me hablan de Chenaló. Era un viernes. Yo tenía un compañero diputado que su hermano era base zapatista, era el PRD, Marcelino en paz descanse. Yo lo quise mucho y siempre éramos como muy cercanos de ver qué vamos a hacer. Tú Camaradas, conoces, yo ¿no? también, ajá, sí. Yo era la vicecoordinadora del grupo, porque el coordinador era muy berrinchudo, compañero muy reconocido, Gómez Maza, pero era muy bueno, pero era como muy tajante, ¿no? No daba el juego de la política, y él me decía, no. Y decía, ¿cómo que no? A ver, espérate tantito, ¿no? Y entonces, en ese entonces, nos hablan. Y me dice un compañero de una ONG, me dice, a ver, compañera, hay movimiento en la selva. Avise. Me dio mucha tristeza porque en ese entonces Heraclio Cepeda era el secretario de gobierno. Y le hablé y le dije, Laco, me están diciendo los compañeros que hay un movimiento en la selva, no. Se está enrareciendo el ambiente y hay que revisar. Y me dijo, a mí no me ha dicho nada. Laco había sido el PRD, Uriel Harkin también. Y le dije, búsquenlo. Le hablé al gobernador y le dije, gobernador, hay movimientos en la selva. Me lo acaba de decir un periodista. Ya eran dos que nos decían. Me dice, pero a mí no me ha dicho nada de seguridad nacional. Le dije, porque no quiere. Pero que esté el movimiento bajo su responsabilidad. Era un lunes. Y estábamos platicando en la casa de una compañera que no había señal. Y me hablan y me dicen, oiga, hay enfrentamiento en la selva. Hay 20 y tantos muertos y la situación está muy tensa. En ese momento salimos corriendo, Marcelino y yo. Fue una masacre, ¿no? Por la masacre de Acteal. Sí, fue una masacre. Me dijo, era diciembre, ya todo el mundo andaba en las fiestas. En las fiestas, y que ya de vacaciones yo me iba a Cuba. Y a un evento. Yo era de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara. Y lo que hice, ya cuando estaba todo el escenario, fue movernos al partido. Y lo primero que me cae a mí la prensa y me dice, ¿qué opina de lo que acaba de pasar en Acteal? Y le dije, esto es un problema político, no sé hasta dónde esté, déjeme checar cómo está toda esta información, pero yo pido desde este momento la destitución de Emilio Chafet, porque ellos tienen metido las manos en Chiapas, y de ahí las que sean necesarias, ¿no? Ya nos jalamos a Acteal y no, era una cosa terrible. Empezaron a llevar los cadáveres a Tuxtla, a hacer las autopsias. ¿Pero cuántos cuerpos? A mí me tocó entrar a ver todo, y había madres que estaban embarazadas, cortadas. Fue a machetazos. No, fue una cosa Fue a machetazos el tema. Sí, yo cuando salí de ahí, después de casi 2 días de ver puro cadáver, ¿no? Salí tan impactada, ya creo que era 23 o 24 de diciembre, que al final de cuentas me dieron un tequila, creo que quién sabe de qué tamaño, me lo tomé y no sentiste nada. Es que no sentí nada porque mi mente andaba en otro lado. Sí. En ese entonces Andrés Manuel era el presidente del PRD y le hablé y le dije, oiga, presidente, me están dejando solita, todo el mundo anda de vacaciones, ¿qué voy a hacer? Digo, al final de cuentas yo no quiero que mis declaraciones ustedes las vayan a desaprobar. Claro.
yo necesito a alguien que me venga a apoyar, tal vez moralmente, pero voy a dar pasos en firme y yo quiero que alguien me venga a respaldar, ¿no? Claro. Y llegó él, en ese entonces, pues pedí yo el apoyo de don Samuel, hicimos una reunión en la diócesis y el PRD empezó a apoyar con todo lo que tenía, con maíz, con molinos, con comida, para empezar a meter Acteal, ¿no? Porque esa situación, ese ámbito estaba muy lastimado, el tejido social. El tejido social estaban todas las ONGs que estuvieron apoyando, las compañeras que estuvieron, abogadas que estuvieron apoyando, pero el dolor humano se sentía desde que tú ibas entrando a Acteal, lo cual hasta ahorita nunca se supo qué pasó, ¿verdad? O sea, hay un libro que se escribió que se llama Las páginas blancas de Acteal. Desaparecieron los libros porque hubo quien lo escribió y toda esa información desapareció, como era el gobierno anterior. El que no ha leído La Charola de Sergio Aguayo, yo se los recomiendo, búsquenlo, van a ver hasta dónde el gobierno es capaz de llegar. Actualmente son los mismos que gobiernan, seamos realistas. Es la misma gente del PRI que está metida en este gobierno de la 4T. Yo no digo que la presidenta sea mala, al contrario, es una oportunidad a las mujeres que nos están dando de gobernar, pero yo creo, a mí me hubiera gustado mucho, no sé a ustedes, que el 8 de marzo, quien hubiera encabezado fuera nuestra compañera presidenta de este país, que no había necesidad de hacer en la plaza cívica, en el Zócalo, hacer otra concentración cuando podía haber tenido el apoyo de todas nosotras las mujeres. Qué bonito hubiera sido, qué interesante hubiera sido que la compañera hubiera encabezado eso. Porque no estamos pidiendo cosas malas, estamos pidiendo de la mesa de San Andrés Larraiza, había una mesa que tronó, que era donde estábamos peleando nuestros derechos. Y tronó esa mesa porque desgraciadamente estaban metiéndose gentes que iban de acá, de la Ciudad de México, muy preparadas, pero las que menos hablaban eran nuestras compañeras indígenas. Digo, fue muy difícil ver cómo se iba a tronar esa mesa. Es muy triste que esos acuerdos de San Andrés nada más hayan quedado en el papel y que estén volando todavía. Yo tengo un compromiso ahorita con las compañeras indígenas de regresar a Chiapas, de armar talleres, porque después de 30 años, pues ya las muchachas, las jóvenes, no saben de qué se trata eso, ¿no? No saben de qué está pasando. Hoy está empezando el EZLN de nuevo a moverse, cuenta con todo nuestro apoyo, pero sí, es el momento que levantemos la voz, de que revisemos esos acuerdos de San Andrés. Había que en su momento y ya ponerlos a esta era que estamos viviendo, ¿no? Porque sí, todo el mundo decimos, somos feministas. Sí, somos feministas. ¿Y las jóvenes qué? O sea, ¿qué hemos sembrado? Yo me acuerdo en la marcha del 8, a mí me tocó salir por un problema familiar que tuve y ya estaban las chicas de negro que iban a romper cristales y a ver, párense tantito. O sea, nuestro movimiento no es violento, nuestro movimiento estamos peleando por algo que hemos alcanzado, sin embargo no lo hemos aterrizado, ¿sí? Entonces como que las muchachas, las chavas ahí como que se fueron calmando. A veces yo tuve un amigo en Gobernación y me decía, es que para todo hay dinero. Y todos esos movimientos son pagados por Gobernación. No quisiera pensar eso, ¿sí? No quisiera aceptar que podría haber algo de eso, ¿no?
¿Se acuerdan esos? Siempre habían fuerzas oscuras que decíamos y que nos confrontaban. Todos los enfrentamientos de los movimientos sociales eran pagados. Eran pagados por gobernación, eran pagados por grupos externos. Hoy yo ya no entraré a la selva tan confiada. Hoy hay otras fuerzas extrañas, ¿sí? Ya no sé si el que me va a matar es el compañero que está inconforme o realmente me va a matar el narco, ¿verdad? Porque, digo, estamos viviendo una violencia desatada. Estamos viendo las compañeras, acaban de matar a 2 compañeras indígenas en Chamula. O sea, en los caminos, ese coraje que hay, esos grupos militares que están metiendo. Yo me acuerdo que cuando el movimiento armado, lo primero que pedíamos era que salga el ejército de la selva. ¿Y qué pasaba? Encontrabas a los niños con toda la boquita llena de granos. ¿Por qué? Porque los cabrones agarraban, tenían relaciones, violaban a las indígenas, muchos se ponían condones y los niños los agarraban de globos. Digo, guácatela, ¿verdad? Pero era algo real. Sí, es algo real. Y estamos regresando a eso. En las comunidades sigue habiendo hambre, falta medicamentos, no hay una atención del Estado. Digo, no estoy en contra de la presidenta, al contrario, creo que la presidenta tiene que pedir el apoyo de tantas mujeres que la queremos apoyar. No estoy pidiendo chamba porque no la necesito, pero sí abrir las oportunidades. Yo creo que, mi querida Emma, que esto que estás comentando es muy importante, porque la presidenta Claudia Sheinbaum, nos van a estar escuchando muchas compañeras, es nuestro primer referente. Claro. Es nuestra primer referente de que no solamente tiene la oportunidad de gobernar, sino tiene la gran oportunidad de tener muchas aliadas, y aliadas desde la izquierda, la derecha, porque estamos muy conscientes. Yo que vengo de un movimiento indígena en el activismo, esto que acabas de comentar que vivieron nuestros compañeros o hermanas indígenas de Chiapas, nos tocó vivir a nosotros en nuestro pueblo. Las desapariciones, las violaciones de nuestras compañeras, de nuestros compañeros, fue una persecución en esa época, de verdad que esperemos que México no lo vuelva a vivir de esa manera. Sí. O sea, de verdad deseamos que México yo les diría a ustedes que es la gran diferencia, que ahorita la 4T tal vez no se ve, ¿no? No se ve ese tipo de violencia hacia los movimientos y todo, pero que sí están haciendo en los estados, en los municipios, están generando nuevamente ese descontento, están generando esa nueva apatía de la misma gente, están generando esa duda otra vez de la gente, y hoy más que nunca todas las mujeres, todas las compañeras, desde donde estemos, debemos enviar un mensaje de empatía, de solidaridad entre nosotras. Y que la misma presidenta vea que no está sola y que pueda hacer estos equilibrios también con todas nosotras. Pero además de eso, cada vez que hablamos de un 8 de marzo, ¿qué es lo primero que dice? El sistema patriarcal sigue. Y estoy casi segura que Claudia está viviendo ese sistema patriarcal día con día. Porque ese sistema patriarcal no se creó ahorita, es de hace muchísimos años. Ese sistema de administración y de quehacer política viene de hace muchísimos años. Y hoy lamentablemente le tocó a esta mujer, que afortunadamente trae una inteligencia, trae la capacidad, pero ese rodear de personajes siniestros, de personajes que pensamos que ya no los íbamos a ver, de personajes que ya traen esta carga, esta historia nefasta de impunidad, de saqueo, de robo, de nepotismo, están aquí. Sí. No se han ido.
No, ahí están. Y son los claro mismos. que ellos van a seguir financiando, no a un grupo, a muchos grupos. Y me da más tristeza saber que nosotros como pueblos originarios, y tú que lo viviste, Sí. estamos siendo otra vez vulnerados, revictimizados, porque apenas el año pasado nos acaban de aprobar en la Constitución el reconocimiento como sujetos públicos, ¿no? Sí, Apenas nos acaban de reconocer en la Constitución. así es. Todo lo que acabas de mencionar, falta de medicamentos, seguridad, o sea, faltan un montón No, de está- políticas Ahí lo públicas. estaba viendo ahorita en las redes. Acaban de decir que hay una chica en el hospital en Tuxtla que no habla español, que trae un dolor en la boca del estómago, que lo habían metido a urgencias, que la regresaron a esperar un médico. A ver, la chica si trae un problema de vesícula se va a estallar. Claro. A ver, y es otro muerto más. ¿Y cuál es su condena de ella? ¿No hablar español? Ujú. Porque ella está hablando ahorita su lengua. Entonces, a ver, ¿cómo? Si eso está pasando, el gobernador de Chiapas es indígena, no es el primero, porque estuvo López Moreno, que fue un tipazo, ¿no? Pero Eduardo es una persona muy consciente de los problemas que hay, está lidiando y eso que no es mi partido, ¿verdad? Ya no tengo partido, está lidiando con toda la inseguridad que dejó el otro. Claro. Yo creo que le va a faltar mucho apoyo económico, porque hay que meterle dinero al campo. O sea, ¿cómo que vamos a traer el maíz de Estados Unidos para que coman las zonas indígenas? A ver. No, tenemos que volver a reprogramar todo lo que eran los cultivos, volver a apoyar a la gente, porque no se produce nada, ya no estamos produciendo nada, está el campo tirado. Sí. Y eso es algo, no solamente en los pequeños propietarios, en las zonas indígenas tú ves, y sí siembran un poquito de chile para que coman, un poquito de tomatillo para que usen, o sea, pero antes eran huertos, antes vendían las flores, y todo eso está abandonado. O sea, cuando el conflicto armado yo hablé con el INI, ¿se acuerdan del Instituto Nacional Indigenista? Lo que ahora es INPI. Ajá, y yo les pedía que por qué no hacíamos un programa de reestructuración de cultivos. Ya ahorita en Chiapas está en Jiquipila, cerca de mi pueblo, porque ahí hay gente reubicada, en Cintalapa, Jiquipila, y hay zonas indígenas. Entonces yo decía, ¿por qué no hacer no sé, la secretaria de Agricultura o el que esté ahí cargado, hacer un acuerdo de que las universidades, ¿sí?, vayan, investiguen, la tierra está erosionada. Sí. A ver, ¿qué podemos sembrar? Que les den a ellos la capacitación y que les apoyen con la semilla. Digo, hay que volver a sembrar la comida de los indígenas, la comida de nosotros, porque eso ya se olvidó. Ya todo lo compramos. Y lo compra el gobierno. Y el gobierno realmente no se está... Ahorita están peleando el libre comercio y están peleando los aranceles. A ver, ¿y la gente y el pueblo qué va a comer? ¿No? O sea, creo que estamos al borde, de nuevo, de un levantamiento. Y ya no vamos a ser nosotros que vayamos a parar ahí, porque tenemos mucho tiempo. Yo tuve que salir de Chiapas. O sea, yo tuve que salir de Chiapas porque a mí el gobernador me la cantó. Y a partir de entonces, o me iba o me detenían. ¿Sí? Y desgraciadamente, Andrés, ¿sí?, Andrés decía que yo era una persona demasiado peligrosa. Y a mí eso me dolió mucho, yo por eso no apoyé a Andrés Manuel en su campaña. No lo apoyé porque en lugar de que él me hubiera apoyado, resulta que le dije al chofer que yo era muy peligrosa, ¿verdad? Entonces, esa etapa yo no se lo he perdonado ni se la voy a perdonar, porque realmente sí tuve gente dentro de gobernación que me reconoció, inclusive yo anduve hasta con el ejército
parando todos los problemas de mi estado. Hay una ala del ejército que es más light, y nuestro presidente nada más dijo, cuidado, ¿no? Entonces, ahorita yo creo que tiene que haber nuevos liderazgos, no creo que no vaya a haber. Van a ver. Van a ver, pero estamos a punto de que vuelva a pasar. Pero aguas, hay una cortina de humo, y esa cortina de humo es el narcotráfico. Pues mi querida Emma, yo estoy muy agradecida contigo. Ya estamos casi terminando el podcast. Yo quisiera de verdad que en otra ocasión pudiéramos también darle continuidad. Falta mucho que platicar, mucha historia. Y quiero comentarles a ustedes que toda esta historia que traen compañeros que participaron en la izquierda, son historias que deben inclusive quedar escritos en nuestra historia de nuestro país, porque no todo lo que venía en los libros de historia que hacía el gobierno, pues es la realidad, ¿no? Entonces aquí, y que viven, y que viven para contarlo, estas historias son las que de verdad no solamente nos hacen conciencia, sino que nos hacen salir y decir, vamos, sí podemos. O sea, hay problemas, pero cómo lo tenemos que ir como parando, como entre todos. A mí me queda claro que la organización es la base. No sé, Sí, la organización, la información. Y que podemos jalar la experiencia que tienen los mismos compañeros. Yo conozco compañeros que hoy que tuvieron que estudiar Derecho porque eran maestros, compañeros que estuvieron detenidos y que se cosieron los labios, y a mí me daba risa porque yo les decía, a ver, ustedes los detuvieron, y mira, es que ya sácame, a ver, compadre, ¿no que íbamos a aguantar? O sea, a ver, y se reían. Es que ahí te das cuenta de que el ser humano no está preparado, de que tú te tienes que preparar para lo que venga, ¿sí? Yo me acuerdo que cuando yo llegaba, yo decía, ay, Diosito, no tardan en darme un balazo en la cabeza, porque me exponía. Sí, claro. Y mi chofer me decía, ay, yo nada más espero que no nos den una, o que nos estén esperando saliendo de acá. O sea, es que sí, ahí está. ¿Qué le pasó a nuestra compañera de Derechos Humanos? Sí, ¿no? Que la mataron. Pues miren, pues ya vamos a terminar, mi querida Emma, envíanos un mensaje, por favor, y hablando de todo este tipo de conflictos y más. ¿Qué es para ti la paz, mi querida Emma? Mira, yo creo que estamos obligados a que en este país se pueda llegar a acuerdos, y que hagamos un gran movimiento, pero que inclusive pudiéramos instalar las mesas, que retomemos los acuerdos de San Andrés. ¿Por qué no revisarlos? ¿Por qué no abrir los espacios? ¿Por qué las mujeres ahorita, me da mucho gusto porque en las zonas indígenas ya se están preparando? En Cintalapa, en mi pueblo, mi hermano me decía, tengo ingenieras que hablan su lengua y que se están yendo a otro país, incluyendo Estados Unidos, ¿no? Y que son de zonas indígenas, que son de Ocosingo, que son de... ese tipo de... Nuestros cerebros se están yendo. Sí. Nuestras mujeres se están yendo. Y aquí tenemos gente muy, muy capaz, pero nuestros jóvenes se nos están yendo. Creo que el gobierno tiene que voltear a ver esa fuga que tenemos de muchachas tan importantes, de ingenieros. Ahorita requerimos ingenieros, requerimos todo el apoyo del área, porque sí, se están moviendo en el poli, en otro tipo de todo lo que es la electrónica, pero ¿y el campo qué? ¿No? Tenemos que capacitar, tenemos que revisar qué están comiendo nuestros niños. Anteriormente los niños comían tortilla, sus gorditas, y hoy comen sabritas y toman Coca-Cola. La maruchan. La marucha, y hay una cantidad de cáncer en niños, ¿sí? Yo creo que había que revisar eso. Hay mucha leucemia. No está, hace falta también. Y había que meternos mucho a algunos programas que estuvieron buenos en su tiempo,
porque llevaban un control de la mujer. El cáncer de mama, el cáncer de matriz, como todo el mundo, porque así les hablo lo que el otro, eso está latente. Hay un porcentaje muy alto de cáncer, y yo vengo de un problema de cáncer que sí lo logré brincar, me costó mucho trabajo, y luego ese tema da para más. Muy bien, pues mi querida Emma, te reconozco de verdad, como compañera, como mujer. Muchas de las historias de nuestro país no hubiera sido posible sin estas mujeres aguerridas, sin estas mujeres que hacen resistencia, y hoy tu historia era para mí, en lo personal, Gracias. muy importante, no nada más que se conozca, sino que hay muchas voces de verdad que construyeron la historia de nuestro país. Y sin lugar a dudas, Emma, te agradezco, eres bienvenida al foro nuevamente de Nosotras en Ruta. Gracias, Betty. Un saludo a todas ustedes y a todos. Miren, vamos a pedirles las redes de Emma para que ustedes la sigan, por favor, aunque ella dice que ya se quiere jubilar, pero tiene mucho que dar la compañera. Síganos también en nuestras redes, los invito a que se suscriban a nuestro canal, y pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias, mi querida Emma. Corazón, gracias. Gracias.